Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentan Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales, con la conducción del periodista Juan Ignacio Ortiz. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Bienvenidos amigos, otra edición más de Barómetro acá en Pingüino Televisión, terminando el mes de julio, con muchas noticias, con mucha información y con mucho de lo que va a pasar en el mundo de la política cuando restan tan solo 3 semanas, poco más de 25 días exactamente, para que se cumpla el plazo de las inscripciones parlamentarias, presidenciales y de consejeros regionales también, elección que va a tener 4 votos. Vamos a tener 4 papeletas el 21 de noviembre próximo acá en la región de Magallanes. Para eso hoy día también tenemos como invitada a la senadora Carolina Goich, con quien vamos a hablar de diversos temas políticos. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida al Barómetro. Un gusto estar aquí, además presencialmente. Sí. Todavía con mascarilla, sí, felicitando a la región por los indicadores que tenemos. Sí. Quiero decirte que uno con orgullo dice, aquí en Magallanes hemos hecho el trabajo, destacar el porcentaje de vacunación, 94%, 92% en dosis completa, y aquí estamos viendo los resultados que tenemos que cuidar, sí. Claro, yo el otro día conversaba en una entrevista en la radio, senadora, con el seremi subrogante o suplente, en este caso de salud, Eduardo Castillo, y yo le exponía el caso de la portada del diario El Pingüino del día lunes. 0 casos, 0 casos. A mí me llamaron de La Tercera, me llamaron del Mercurio el día lunes, me llaman de Canal 13 y de TVN, amigos, colegas, periodistas que están allá, para un poco investigar y reportear el tema. Y todos estaban muy sorprendidos, porque es la primera región en Chile que presenta 0 casos, y la positividad de 0% también ese día. Entonces, yo le decía al Seremi, tal como los medios de comunicación publicamos el 6 de octubre del año pasado las cifras rojas, pero estrepitosamente rojas de la región, ese día que había 0 casos también teníamos que publicarlo. Y el Seremi estaba bastante contento, pero lo que más indicaba el Seremi, senadora, el tema de la mascarilla. Tenemos que seguirlo usando. Sí, en eso Magallanes ha ido mostrando adelantado lo que sucede en el resto del país. Y creo que hay que aprender también de las experiencias duras aquí en la pandemia. Veíamos en un medio nacional también las claves de por qué hemos logrado esta baja en la positividad, ¿no es cierto?, el llegar a 0 casos, por qué fuimos la primera región, y una de ellas es lo que ya señalábamos, la vacunación. Y yo de verdad aquí quiero volver a felicitar al Seremi de Salud. O sea, creo que Eduardo en eso ha sido convocante, ha sido una persona muy acertada y muy asertiva también para su tarea, ha logrado hacer de esto una tarea de todos. Y también al personal, a los que están en la atención primaria, a quienes están en la búsqueda activa de casos, creo que eso ha sido bien notable, pero también el que hayamos tenido la capacidad de hacer exámenes, y en esto lo que ha hecho Marcelo Navarrete y la Universidad de Magallanes, ¿no es cierto?, en investigación, el que mantengamos la barrera sanitaria. Yo, sí, ayer, el aeropuerto. Exactamente, yo vine temprano hoy día jueves y que todos se hagan el PCR me parece que es fundamental, y también esta incorporación del test de antígeno, que además es muy rápido, entonces es más fácil, y creo que eso es clave, esta condición de isla, que nosotros la mantengamos. Sí, absolutamente. O sea, también muchos nos preguntamos por qué no se hizo el año pasado. Lamentablemente no se hizo el año pasado, ya pasó. Pero yo creo que durante toda la pandemia todos hemos ido aprendiendo. Sí, y algo que es bueno reiterarlo, que lo planteamos al principio. Ahora se habla más que de las gotículas, las gotitas, ¿no es cierto?, de saliva, de los aerosoles. Claro. Entonces la ventilación, que es algo a lo que no estamos tan acostumbrados aquí en Magallanes, es muy importante. Aunque sea un ratito, exactamente, abrir la ventana, dejar que se renueve el aire, y por eso la importancia de las mascarillas. Claro que la vamos a tener que seguir usando por mucho tiempo. Ahora, el tema de los escolares es un tema que está complicando también, porque habemos muchos padres y apoderados también que queremos que nuestros hijos vuelvan a clase. La necesidad que tienen ellos de estar en cara a cara, en un frente a frente, y compartir y socializar con sus pares, eso es algo tremendo, y que desgraciadamente acá en Magallanes hay muchos colegios que no tienen la infraestructura hoy día para volver.
Sí. Entonces, mira, en esto yo creo que una de las palabras importantes es la flexibilidad. Primero, todos los acuerdos respecto de la vuelta a clases presencial tienen que darse en la comunidad educativa. Y cómo tú vas generando confianza y también se sabe cómo reaccionar frente a un caso. Me parece que eso es clave, que la comunidad educativa trabaje en conjunto. Lo segundo, así como nos tocó hacerlo en materia de conectividad, aportar los recursos para garantizar que todos los niños puedan estar conectados a clase, creo que en esto se requiere de financiamiento para mejorar la infraestructura y eso no solo es hoy día, sino para una situación con la que vamos a tener que aprender a vivir por un tiempo mucho más largo. O sea, esta es una oportunidad para tener mejor infraestructura, sobre todo en las escuelas públicas. Y lo tercero es que todo este tema de la digitalización es una oportunidad también para los procesos de aprendizaje. Yo espero que no volvamos atrás a las clases tradicionales, sino que también aprovechemos la tecnología. Cómo los chicos son capaces de investigar, más bien de autogestionar, de generar habilidades respecto del uso de Internet también para la educación. Creo que eso es algo que tenemos que aprovechar, sobre todo cuando nosotros vemos la importancia de la programación, de aprender a programar, a resolver problemas, a pensar distinto frente a la cuarta revolución industrial, que es la era de la digitalización. Y un tema que yo no quiero dejar de plantear es la preocupación por la salud mental. Lo que uno ve, y hemos podido conversarlo con muchos especialistas, es que la situación de los adolescentes y de los niños es dramática. Eso es lo que vamos a ver con un rezago. Y ahí yo soy partidaria de medidas súper concretas. Así como tenemos el control del niño sano, en que los niños en determinadas edades tienen su vacunación obligatoria, tienen que ir al consultorio, está la entrega de leche asociada a eso. Yo creo que en determinadas edades tiene que haber un control psicológico, una evaluación que se haga a todos los niños de nuestro país y que nos permita llegar a tiempo y no tener que lamentar después situaciones de suicidio que vemos cada vez más frecuentes. Pero eso debería ser un plan obligatorio, financiado por la JUNAEB, que se hace estructurado. Con la frecuencia determinamos cuál es la edad y que sea para todos los niños. Y lo segundo, tú sabes que el auge, el GES, tiene incorporada la depresión a partir de los 15 años. Eso significa que el tratamiento está garantizado. Pero hoy día las situaciones de depresión infanto-juvenil se dan antes de los 15 años. Entonces yo creo que ahí tenemos que adelantarlo. Probablemente es a los 12, quizás a los 10. Conversémoslo con los especialistas, pero incorporemos dentro de la canasta no solamente a partir de los 15 años la depresión, sino que hagámoslo antes, para que esos tratamientos estén garantizados. Yo creo que las enfermedades post-pandemia van a ser terribles, se vienen 2 o 3 años más o menos complejos para todo el mundo, pero acá en nuestra región, que carecemos de mucho sol, que tenemos problemas mucho de obesidad, que hay muchos problemas posteriores, los vamos a ver fuertemente, especialmente entre la juventud en los próximos meses, y ojalá que no en nuestros adultos mayores, sí, porque eso es lo más perjudicial. Efectivamente, yo creo que es momento de preocuparse de los efectos colaterales que son tan duros como una pandemia. Sí. O sea, en materia de cáncer, hay cánceres que no se diagnosticaron en un 70%. Cuando tú comparas cuánto se diagnosticaban antes de la pandemia y durante la pandemia, esos son cánceres que se van a detectar en etapas más tardías y por lo tanto tenemos que hacer un esfuerzo con un plan de recuperación. En materia de Alzheimer, de demencias con nuestros adultos mayores, donde ya teníamos deudas y brechas importantes y además de inequidades dramáticas, nosotros necesitamos un plan de recuperación. Entonces, los aprendizajes buenos de la pandemia, la articulación de la red público-privada, la incorporación de la atención primaria, usémoslas ahora para trabajar con nuestros mayores, donde tenemos un tremendo déficit, o sea, el aislamiento, el tenerlos confinados tanto tiempo ha significado deterioro de su salud en forma integral. En cáncer, por lo menos, donde antes de la pandemia, Ignacio, morían 3 personas por hora. 3 personas por hora. O sea, nosotros ahora tomamos conciencia de cuánta gente muere por COVID. El cáncer sigue siendo una enfermedad que cobra vida en forma silenciosa. Entonces tenemos la Ley Nacional del Cáncer, estamos peleando ahí para que se usen los 60.000 millones que tanto nos costó conseguir con el ministro de la época, ¿no es cierto?, el exministro Mañalich. O sea, los recursos están y lo que necesitamos es la gestión necesaria para ponernos al día y cumplir el mismo objetivo, que es salvar vidas. En materia política, senadora, a mí me deja muchas lecciones también la pandemia.
Y una de ellas es el alto aprovechamiento político también que se le quiso sacar en alguna parte de la pandemia. Y el otro día yo se lo decía a Eduardo Castillo, que él no cayó en ese juego. Que él no cayó en ese juego, que venía la crítica dura contra la autoridad. Castillo nunca, vamos a decir directamente, pescó las críticas. Nunca las tomó en cuenta fuertemente, porque era un aprovechamiento político que habían desde diversos sectores. De decir, aquí todo se está haciendo mal. E incluso nos ponían de ejemplo, muchas personajes políticos nos ponían de ejemplo a Argentina. Y mira hoy día cómo está Argentina. Sí, entonces, yo creo que en esto uno tiene que ser prudente. Hay cosas que sin duda se podían haber hecho mejor. Claro. No hay duda que las ayudas... Nadie sabía de la pandemia. Claro, pero quizá yo ahí la mayor crítica que le hago al gobierno de Sebastián Piñera es el haber tenido los recursos guardados cuando eran necesarios los apoyos económicos para que la gente cumpliera con las cuarentenas. Si no, las cuarentenas terminan siendo de papel por un tema humano. Sí, y estaban los recursos, eso quedó demostrado. Sí, pero el tema vacunación, hoy día Chile es un ejemplo para toda Latinoamérica, y está a nivel mundial. Entonces, se veían cosas que, claro, que había que aprenderlas y que nuestras autoridades de salud, yo creo que lo han hecho bastante bien. Y para qué decir los médicos, las enfermeras, las TENS y todos los kinesiólogos, toda la gente que ha trabajado en los hospitales, que lo han pasado, que les ha tocado muy duro en más de 1 año y medio, muchos de ellos sin ningún día de descanso, muchos de ellos sin vacaciones, olvidándose algunos de las familias. Yo tengo conocido en el equipo médico acá en Punta Arenas, senadora, que tuvieron que alejarse de su casa en los primeros meses. Para evitar además el contagio. Claro, no vivían en su casa, vivían lejos de su familia. Sí. A mí me gustaría, y esto te lo digo como magallánica, no solamente como autoridad, como representante de la región, como senadora, sino más bien como ciudadana, que ese espíritu de trabajo conjunto fuera el que primara siempre. Sí, mira en el Parlamento, en el Parlamento, y a mí me ha tocado ser impulsora de varias de las leyes que han colaborado en la pandemia, desde la posibilidad de usar la receta digital, que había mucha resistencia, pero la impulsamos a propósito de la pandemia y hoy día está por ley. Todo lo que tiene que ver con la extensión del postnatal de emergencia. Acuérdate cómo fue la primera extensión y ahí me tocó articular el acuerdo para que el gobierno entendiera que tenía que patrocinar el que existiera un postnatal más extendido y hoy día lo garantizamos hasta el año en buena hora. O el que pueda existir el teletrabajo garantizado para todos los trabajadores que tienen hijos en edad preescolar. Eso lo aprobamos esta semana. Y ojo que me han preguntado mucho si eso también rige para los funcionarios públicos. Y sí, porque nosotros modificamos el Código del Trabajo en el capítulo de protección de la maternidad, la paternidad y la vida familiar. Y eso, al igual que el pre y el postnatal o el SANA, son normas que rigen tanto para los funcionarios, para el sector privado como para los funcionarios públicos. Entonces, hoy día, no solo en pandemia, sino frente a otra situación que nos lleve a tener un estado de excepción constitucional, los padres y madres de niños preescolares van a tener prioridad en teletrabajo y también en aquellos casos de niños menores de 12 años cuando no están los establecimientos educacionales funcionando. Senadora, no habíamos hablado en términos políticos desde antes de las elecciones primarias presidenciales que se realizaron hace pocos días. ¿Lo sorprende a usted el triunfo holgado de Gabriel Boric? Mira, yo creo que Gabriel hizo una muy buena campaña, yo lo he señalado y además yo valoro el que él se atreviera en esto, una competencia que era difícil y que haya mostrado algo que es muy importante a propósito de lo que conversábamos en política, la amplitud, la disposición a conversar, más que el actuar desde la trinchera, el decir aquí si queremos gobernar tenemos que escuchar a todos. Y me alegro mucho cómo se diferencia del Partido Comunista. ¿Será, senadora, que eso se notó aún más en esta campaña en la cual se enfrentaba él a un extremo, al Partido Comunista, con un candidato que fue bastante arrogante, bastante déspota, incluso con los colegas periodistas que lo entrevistaban, como Daniel Jadwe? ¿Será por eso que se nota a un Boric mucho más recatado en esa posición? Quizás ahora Boric deberá cambiar esa actitud en una campaña que puede ser bastante dura contra contrincantes de todos los otros partidos. Sí, bueno, yo creo que en eso Jadwe mostró su peor cara, ¿no? La peor cara del representante de los comunistas y es algo que la gente leyó con mucha claridad. Y Boric fue capaz de mostrar renovación y si tú miras, los dos candidatos que salieron en la primaria son personas que más bien se acercaron a formas más dialogantes, más convocantes, algunos dicen más de centro, o sea, más de trabajo colectivo, y que yo creo que es lo que la gente quiere. La gente mira, en eso uno mira a la élite muy de repente atrincherada, muy polarizada,
pero lo que te indican muchos trabajos que se han hecho es que la gente lo que quiere es ponerse de acuerdo, y es ponerse de acuerdo para resolver sus problemas de salud, resolver sus problemas previsionales, resolver los problemas de vivienda, pero lo que quiere finalmente es sentarse a la mesa y poder trabajar en conjunto. Senadora, pero ¿no será de que también el electorado optó por una renovación total en la política que en buena hora puede llegar? Porque se lo pongo en el siguiente: en los últimos 16 años este país lo gobernaron 2 personas, Bachelet Piñera, y antes lo venían gobernando personeros de las cúpulas altas de los partidos políticos. Usted, que pertenece a la Democracia Cristiana, gobernaron 2 periodos, Patricio Aylwin y Eduardo Frei, después Ricardo Lagos, después Michelle Bachelet. Entonces, ¿no será que hoy día la ciudadanía, el electorado, quiere una renovación? Mira, en eso creo que cada gobernante hay que medirlo respecto del tiempo que le tocó vivir. O sea, si hablamos de Patricio Aylwin, creo que no puede haber sido figura más acertada para el momento político, ¿no es cierto? Ahora, claramente no le hace bien a un país pasar del que fue presidente al que vuelva de nuevo el expresidente. Claro. O sea, yo, y tú lo sabes, yo he dado testimonio muy claro de eso y con mucha coherencia. Soy amiga de limitar la reelección, nos jugamos por eso, y de permitir también que otros asuman liderazgo. Creo que es una tarea que tenemos quienes estamos en política, formar a otros y no atrincherarnos en un cargo, guardarnos que nadie más crezca al lado porque puede ser competencia. Es sano, no solo en la política, sino que uno lo ve en general en todos los ámbitos, cumplir ciclos y permitir que también exista renovación. Hoy día cumplimos 35 semanas de alza en los precios de las bencinas, senadora. Hoy día al mediodía, en el programa de radio que tengo yo, Las Cosas por su Nombre, lo conversaba con los auditores. Y los auditores decían que estaban aburridos porque muchos parlamentarios habían prometido muchas cosas. Incluso cuando llevábamos 5 o 6 semanas, cuando llevábamos 2 meses. Hoy día vamos a cumplir 9 meses, senadora. 9 meses y la gente está aburrida porque el precio sigue aumentando. Y no solo la bencina va inyectada a muchos productos. Los alimentos, todo va a subir por culpa de la bencina también. Entonces, ¿qué le podemos decir a esa gente que se aburre un poco de las promesas incumplidas? Sí, o sea, yo creo que siempre es muy importante en política hablarle a la gente con la verdad. Y un parlamentario no tiene la atribución para eliminar el impuesto específico. Sí. Es una atribución que tiene el presidente de la República. Lo que se puede hacer es solicitar, pero es el presidente el que tiene que poner la firma para eso. ¿Pero por qué ningún gobierno lo hizo, senadora? Porque además hay recursos que están involucrados. Entonces, eliminar el impuesto significa también decir, yo allego recursos que ahí me encantaría que salieran de exenciones tributarias que están pendientes de eliminar, que muchas veces favorecen a los sectores más acomodados y más ricos y acrecientan la inequidad en nuestro país. Que de ahí generemos los recursos para apoyar sobre todo a las familias de clase media, que es el pequeño empresario, claro, el microempresario, que el costo de transporte es buena parte del costo, que decir aquí en nuestra región. Además, a mí me gustaría que aquí en Magallanes se reconociera el rol que tiene la Empresa Nacional del Petróleo, que somos la única región del país donde se produce petróleo también, ¿no es cierto?, donde lo exploramos, que es parte de la economía local. Pero pagamos los precios más altos. Exactamente, claro, o sea, eso no puede porque ser. No tenemos refinería. Exacto, ¿por qué no invertimos también para que eso sea una ventaja que se traduzca, así como en el caso del gas, en los precios que tienen las familias, en lo cotidiano, en el precio que enfrenta un pequeño productor, ¿no es cierto?, un microempresario? Me parece que ahí se está el debe también con la región en una mirada más estratégica, más geopolítica. Por eso, pero ¿por qué? Claro, porque ningún gobierno hizo nada. Ningún gobierno se sentó a conversar. Efectivamente, los precios se están disparando. El tema del MEPCO no fue una solución. Fue una solución que frenaba en parte, pero no fue una solución definitiva. Sí, yo creo que esta discusión se tiene que dar en torno a una reforma tributaria importante que está pendiente en nuestro país, a la discusión respecto de las exenciones tributarias que hoy día existen, que permiten que ciertas áreas de la economía generen muchas ganancias que no necesariamente se condicen con el trabajo que hay detrás. O sea, la ganancia de capitales, uno podría hacer una revisión y además a uno le sorprende que en esto hay bastante consenso. Tú escuchas a los candidatos y todos dicen hay exenciones tributarias que hoy día ya no se justifican. Entonces sentémonos, veamos cómo esos recursos permiten compensar estos otros y buscar formas más equilibradas también de aportar. Y junto con eso, el cómo se traduce finalmente en cosas que la gente perciba. O sea, aquí el uso de los recursos públicos me parece que es fundamental.
yo siempre he sido bien insistente en eso respecto a la probidad, respecto a la transparencia, porque cuando tú aportas con tus impuestos, y eso tú lo ves en el establecimiento educacional de tu hijo, en la calidad de la educación que recibe, o en cómo tú tienes mejor acceso a salud pública, cuando no van quedando entre medio en temas más administrativos o en terceros o en cosas opacas o dudosas, uno dice, oye, está bien que ahí estén mis impuestos, pero hay algo, Ignacio, que en esta pandemia indigna, es que las grandes fortunas de nuestro país acrecentaron su patrimonio. Claro. Mientras vemos que la mayor parte de Chile se ha empobrecido, que ha aumentado la pobreza extrema, que habíamos logrado casi superar en nuestro país. Magallanes nunca había tenido la cifra de cesantía que tiene hoy día. Claro, ahí es donde uno dice, hagamos esta discusión en un contexto más amplio, donde efectivamente la política social, los impuestos que se generan, vayan a quienes más lo necesitan. Yo cuando escolar viví en otra ciudad del centro del país, llegué acá hace 13 años, senadora, pero nunca en Magallanes habían tocado mi puerta, acá en Magallanes, viviendo en Punta Arenas, para pedirme alimento. Eso me pasó el año pasado, en plena pandemia. Sí, por eso a uno le duele tanto el que existiendo los recursos que habíamos ahorrado como país, se hayan demorado tanto las ayudas. Que yo creo que es la gran gestión que hemos hecho desde el Senado en generar este ingreso familiar de emergencia, pero qué distinto hubiera sido. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento hubiéramos evitado. ¿Ah? Se hubiera podido evitar si el presidente Sebastián Piñera nos hubiera escuchado y nos hubiera hecho caso antes. Yo creo que, de verdad, reconociendo, yo no tengo ningún problema en eso, reconocer las cosas que se hacen bien, y las he reconocido, aunque me valgan críticas desde mi sector, desde la oposición. Pero creo que esto de tener el chanchito y no usarlo para llegar a las familias cuando era necesario, ha tenido un costo que es demasiado alto. Vamos a hacer un breve alto y vamos a volver con el segundo bloque rápidamente acá en Barómetro de Pingüino Multimedia con la senadora Carolina Goy. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius, lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Volvemos al segundo bloque de Barómetro acá en Pingüino Televisión. Estamos conversando con la senadora Carolina Goich. Carolina, una duda que tengo yo y creo que es media doméstica, pero se la quiero hacer. Pensando en lo de Yarna Proboste, porque usted fue presidenciable hace 4 años, pensando en eso, ¿influye mucho la opinión del partido político? Porque también está la opinión de la persona, obviamente va a ir respaldada por el partido, pero cuando usted decide ser presidenciable, y lo mismo me pongo en el caso de Yarna Proboste ahora, ¿por qué esperó hasta ahora Yarna Proboste? ¿O es decisión del partido de esperar hasta ahora para salir a decir, sí, yo efectivamente soy la candidata? ¿Sacó la calculadora Yarna o el partido y se dieron cuenta que, a ver, Boric, Sichel, me conviene o no me conviene? ¿Cómo se ve eso? Son circunstancias distintas y déjame en eso traer atrás la historia, en el fondo, refrescar la memoria. Sí. Porque en mi caso, en una situación muy compleja para la democracia cristiana en que me tocó asumir la presidencia, mi nominación como candidata fue una decisión unánime de la Junta. ¿Ya? Unánime. Sí. O sea, no es que yo haya dicho quiero ser candidata presidencial. Pero ahí ya ustedes no iban, es la Junta. Habían decidido no ir con los demás partidos. Es la Junta en forma unánime quien definió nuestra candidatura. Sí. ¿Ya? Y nosotros sometimos a votación el si íbamos a primera vuelta. También fue una decisión con sobre un 60% de votación de la Junta Nacional. No fue una decisión de Carolina Goich. Y es bien importante eso. Fue una decisión del partido en sus instancias partidarias por amplia mayoría. Instancias partidarias como el Consejo, que hoy día son reconocidas por ley de partidos políticos. ¿Ya? Es bien importante eso, porque en el fondo
muchas veces a las tareas complejas, difíciles, no cualquiera está dispuesto. Uh-huh. Yo sí estoy dispuesta porque creo que muchas veces las elecciones, incluso cuando no las ganas, uno levanta banderas. Y en mi candidatura levantamos banderas súper relevantes. O sea, hoy día no habría Ley Nacional del Cáncer si no hubiéramos tenido eso como eje, una de las primeras propuestas de nuestro programa de gobierno. ¿Y ahora qué? Podría enumerarte varias otras. Hoy día la separación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Todos dicen, no, si tenemos que tener un Ministerio Interior y uno de Seguridad Pública. ¿Dónde está? Te voy a enviar copias del programa o varias otras. Lo de ahora de Yanna Proboste. Entonces, hoy día hay una situación distinta. Nosotros habíamos trazado una ruta que era una consulta o primaria interna, más bien primaria hecha por el partido, no primaria hecha por el CERVEL, para distinguirla, donde compitieron dos camaradas, la ganó Jimena Rincón, que compitió con Alberto Undurraga, en buena ley, en una bonita campaña, y se dieron circunstancias que llevaron a que Jimena declinara su candidatura y quedáramos además contra el tiempo. Contra el tiempo, porque yo creo que hoy día nadie podría decir algo distinto. Pero lo ideal hubiera sido participar en las primarias formales que hizo el CERVEL. Eso no le juega en contra también a Yanna Proboste el sentido de esa primaria interna entre Undurraga y Rincón, que la gana Rincón y que Rincón debería ser hoy día quizás la candidata del partido. No está. Eso no le puede jugar en contra también a Yanna Proboste. Pero mira, ahí hay definiciones donde no me corresponde hablar a mí por Jimena Rincón. Yo he reconocido siempre la disposición que ella tuvo, el trabajo que hizo su evaluación y así lo planteó a la Junta, ¿ya? Y así también lo ha hecho Yanna Proboste como senadora. Sin duda en esto han influido las evaluaciones públicas que tenemos, pero también las elecciones se ganan con votos y hoy día ella es candidata y tiene que aprovechar este tiempo que yo siento que le juego en contra. Quienes estuvieron en la primaria, en el caso de los candidatos de Chile Vamos, ¿no es cierto? Y en el caso de Gabriel Boric también, tuvieron más exposición pública. Hay que recuperar ese tiempo, hay que hacerlo además con una propuesta programática que sea atractiva, convocante. Ahora, muchos dicen que esta consulta ciudadana del 21 de agosto es casi una carrera ganada para Yanna Proboste. ¿Lo cree usted así? Yo, mira, creo que nunca hay carreras ganadas, ¿ya? Y siempre en la confianza está el peligro. Sí. Eso, hay varios casos. Pero me parece que en este tiempo es muy difícil definir un candidato entre cuatro paredes. Sí. O sea, las primarias son procesos que llegaron para quedarse. Y la participación que nos sorprendió a todos, o sea, los 3 millones de personas que participaron en las primarias legales, fueron sorpresa. ¿No es cierto? Y además es un muy buen resultado de que la gente vaya y participe cuando no estás eligiendo todavía al presidente o la presidenta, sino que son los candidatos. La Democracia Cristiana además ha sido un partido que se ha caracterizado por hacer primaria. Las hicimos para gobernadores regionales y mira el resultado que tuvimos a nivel nacional. Nos fue muy bien. Enfrentamos a nuestros socios de coalición, le dijimos en el caso de las alcaldías, hagamos primarias en todas partes. Siempre hemos estado abiertos. Entonces, cuando es un mecanismo que llega para quedarse porque tiene que ver también con lo que necesita la política y los partidos políticos, que no es decisiones a puertas cerradas, sino que abiertas a la ciudadanía. Creo que es mejor esta consulta, aunque sea en estas condiciones, que una definición de una candidatura a puerta cerrada. Ya, pero Yanna Proboste, según su parecer, según lo que cree usted, ¿debería ya haber renunciado a la presidencia del Senado? Mira, ¿Qué hubiera hecho usted? Esa es una decisión que le corresponde a ella. Nosotros, de hecho, esta semana todos los senadores de las bancadas de oposición la respaldamos en la decisión que ella toma. ¿Ya? Yo no soy la candidata. No me corresponde a mí responder pero o decir qué haría hecho? yo porque no soy la candidata. Ya, no soy la candidata. Y en esto ella cuenta con todo nuestro respaldo. Es que a mí me respondió ayer que ella va a renunciar, pero si es que gana las primarias de ahora. Pero claro, además ella... Pero gana 25 días de campaña con mucha más exposición pública. Lo que hemos conversado y que sin duda es fundamental es que ella tiene que seguir cumpliendo sus tareas como presidenta del Senado. Creo que no hay duda en la buena evaluación que ha habido de su gestión, que ha permitido además beneficios concretos para la gente. O sea, ahí está el resultado. Y es cierto, hoy día es precandidata, hará su evaluación después de la consulta, pero no eso cuenta con el respaldo de todos los senadores de oposición. Usted tiene experiencia de presidenciable y la quiero situar en la papeleta ya del 21 de noviembre, pasando ya en la prueba esta prueba. ¿La ve con opciones? Por supuesto. ¿Sí? Por supuesto. Pese a que la unidad constituyente hoy día se haya
disminuido en la cantidad de quizás electorado que tenía la nueva mayoría? Sí. Yo creo que aquí todavía queda tiempo por delante. Si algo nos han mostrado los tiempos es que la política es muy dinámica, pero en este tiempo más dinámica que nunca. O sea, mira para atrás, tú eres periodista. ¿Cuántas candidaturas se han levantado porque tuvieron buena evaluación en las encuestas y después al tiempo caen? Sí. Podríamos nombrar varias. Hay una diputada, ¿no es cierto?, que era presidenciable y después se desplomó y que utilizó los retiros, ¿no es cierto?, como bandera de lucha. Entonces, aquí no hay nada escrito. Tenemos una candidata en el caso de la democracia cristiana que es competitiva, creo que en eso no hay duda. Hay otros candidatos que también han tenido muy buen desempeño y por lo tanto hay que aprovechar cada minuto, hay que hacer las cosas bien y en esto es fundamental el trabajo en unidad, el ser capaces también de tener una buena plantilla parlamentaria. No es solamente el presidente quien hace la gestión, sino también con un parlamento que lo acompaña y sobre todo ser capaces de plantear propuestas de futuro. Yo hace mucho rato, yo creo que de hecho lo dije quizás de las primeras, durante mi candidatura presidencial, hay muchas cosas que ya no se juegan en el eje de derecha e izquierda, en que aquí están los buenos, aquí están los malos, o algo al revés, ¿no? Cada uno en su trinchera. Sino que son, o te quedas en el pasado o haces propuestas de futuro. Y eso es lo que está esperando mire la el ejercicio gente. que le quiero llevar a hacer. De las últimas candidatas y mujeres también que ha tenido la unidad constituyente o la ex nueva mayoría o la ex concertación son las siguientes. Michelle Bachelet 2013 contaba con la unidad, con la nueva mayoría, 2013, incluido el Partido Comunista. Y por qué no quizás también haber tenido muchos votos del en ese entonces naciente Frente Amplio, con Gabriel Boric yendo por primera vez a la Diputación en Magallanes. Mira el ejercicio que le hago. Entonces, para Michelle Bachelet era mucho más fácil. El abanico se abría cada vez más, ¿cierto? Después, en 2017, usted se le reduce ese abanico de Michelle Bachelet ostensiblemente, porque usted va solo por el Partido Demócrata Cristiano, ¿cierto? En cambio a Guillé se le amplía un poco más, pero tampoco tanto, porque ya habían ciertos roces con parte del Partido Comunista y también con parte del Frente Amplio. Después, ahora, Ayarna Proboste, en la primera vuelta, si es que llega a ella, va por una unidad constituyente mucho más reducida que las anteriores. Sí, permíteme decir algo porque mucho se ha dicho esto como de la opción del camino propio en su momento con mi candidatura y nosotros lo que planteamos es hacer un acuerdo parlamentario, insistimos sobre eso hasta el final. A mí me parecía que no era aceptable que se dijera, oye, el acuerdo parlamentario, si es que ustedes bajan a su candidata, no es a la forma en que se trata quiénes son socios de una coalición. ¿Usted se refiere a la negociación reciente? No, me refiero a nuestra negociación en su momento. A la del 2017. Entonces, ¿pero a qué voy? Porque uno no saca mucho decir esto pasó, ¿para qué? Si lo que pasó, como dice una canción, ¿no? O sea, pasó. Pero sí, lo que creo que es muy importante es sacar lecciones de eso. Cuando nos dividimos, perdemos. Cuando nos dividimos, perdemos. Entonces, por eso es tan importante hoy día que esta consulta nos permita también salir todos juntos. Claro, pero ahora les toca luchar, senadora, contra un Frente Amplio mucho más fortalecido, apoyado por el Partido Comunista, y contra una derecha que en la primaria de Sichel ya se compromete detrás de un candidato y además con José Antonio Kast. ¿Ya? Yo pongo ese escenario para noviembre. Sí. ¿Y por qué no la lista del pueblo, que emerja con algún candidato? ¿Por qué no? Si llega a ocurrir una segunda vuelta, la candidata de ustedes no pasa a la segunda vuelta, ¿la unidad constituyente es movible? No, mira, en esto, si tú me haces hacer imaginería, yo imagino con nuestra candidata a la segunda vuelta. No me voy a poner en el otro escenario, ¿te fijas? Para eso vamos a trabajar y estamos trabajando. O sea, usted quiere poner en el escenario Orrego, ganó de Santiago. Ganó Orrego, ¿o no? Ganó Orrego, ¿sí o no? Es el mejor escenario para la DC. Y lo hizo, y uno dice también porque la gente valoró muchas cosas de Claudio Orrego. Sí. Y que tienen que ver con experiencia, con la seriedad, con la prudencia, con en muchas cosas hablar con la verdad. Y decir el cargo de gobernador regional es un cargo que tiene muchas limitaciones. Yo no le voy a venir a contar mentiras de lo que puedo hacer, ¿no? Pero es que voy... ¿Se sienta a conversar con el Partido Comunista? Es que voy a lo que tú planteas. Nuestro gran desafío hoy día es qué es lo que representamos, cuál es ese espacio. ¿Ya? O sea, yo creo que Sebastián Sichel lo hizo muy bien corriéndose para acá, pero él hoy día representa
también a los que estaban detrás de Joaquín Lavín, ¿o no? O sea, la derecha. Y Boric está representa a los que estaban detrás de Boric, mira, hoy día los medios a nivel nacional, la disputa que tiene con el Partido Comunista, y que es un tema que tiene que enfrentar también. Entonces, es como nosotros recuperamos un electorado que lo que quiere es sentarse en diálogo, es que valore la experiencia, pero esa experiencia no para repetir lo mismo que se ha venido haciendo, sino que para proyectar hacia el futuro, o sea, en temas donde nosotros no podemos seguir permitiendo cosas que por mucho tiempo hemos permitido como país. Entiendo, o sea, yo te digo ahí, mira, en salud, que es algo que me ha tocado ver. Nosotros hoy día estamos planteando la regulación de precios de los exámenes. Aquí no se da tanto porque no hay tanta oferta privada, pero hay algunas clínicas que cobran 20 veces más el mismo examen. 1.800% de diferencia por un examen simple. O sea, ¿qué puede justificar eso? Y que no tengamos un ente regulador que diga, perfecto, puede ser que sea más caro, pero no 20 veces el mismo examen. Porque finalmente eso es permitir el negocio a costa de la salud de las personas. O que si te haces el examen hospitalizado es distinto el valor, aunque sea la misma máquina, aunque sea la misma persona que te la hace, que si te lo haces ambulatorio. O las diferencias si es en horario nocturno o en horario no hábil. Senadora, pero eso lo permitieron. Los precios de los medicamentos, que ahora justamente tenemos comisión para regularlo. Lo que hicimos con ISAPRE, que nos demoramos senadora, 10 años en sacarlo. Eso se ha permitido por 30 años en el país. Sí. No es este gobierno, también es el anterior y el anterior y el anterior, y han pasado por 2 personas, por 2 conglomerados políticos los últimos 16 años de Chile. Sí. Entonces, ¿usted cree que ustedes aprendieron la lección y comunidad constituyente van a llegar renovados al poder si ya no aprobó usted la presidenta? Esa nuestra tarea es tener una propuesta programática que les dé garantías de hacer esos cambios a la ciudadanía, pero hacerlos además en paz, con diálogo, no descalificando, no atrincherándonos, hacerlo con gradualidad, pero con decisión. Y yo quiero decir algo en esto a favor de lo que hemos estado haciendo hoy día. Porque hoy día, incluso sin que sea nuestro gobierno, siendo un gobierno de derecha, en que en muchos casos varios han incluso rechazado la idea de legislar de estos proyectos. No todos, quiero ser justa en eso. Pero hemos logrado sacar adelante estas iniciativas, porque entendemos que hay cosas que son tan duras para la población que no podemos seguir esperando un cambio de gobierno. Yo te pongo un tema, ¿vamos a seguir dilatando el aumentarle las pensiones a los adultos mayores? Y les vamos a decir, no esperen el próximo gobierno en marzo y después ahí vamos a ver si a los que están sobre el 60% de la población le aumentamos las pensiones. Y a mí me parece que no, que esa es una responsabilidad nuestra también como oposición. La incapacidad del gobierno de Sebastián Piñera no tiene nombre. Fue su principal compromiso de campaña. Y ha perdido 2 años valiosísimos con propuestas sensatas sobre la mesa de la oposición, con disposición a dialogar, pero no han querido tocar el sistema. Eso es lo que pasa, no han querido tocar el sistema. Pero yo soy de las que me niego a seguirle diciendo a los adultos mayores, esperen. Entonces, por lo menos el aumento del pilar solidario en cobertura del 60 al 80%, que es algo que está hoy día en el proyecto con financiamiento nítido, es algo que tenemos que hacer. Fue nuestra obra el pilar solidario en el primer gobierno de Bachelet. La ley de la marraqueta. La ley de la marraqueta tiene apoyo de todos. Preocupémonos hoy día de que los niños que nacen tengan una libreta de ahorro que se las abre el Estado, donde le deposita $1 millón de pesos, que genera un piso para una pensión universal garantizada. ¿Por qué tenemos que seguir demorando esas cosas? Y lo que hemos hecho es poner nuestra fuerza como oposición, como unidad constituyente, para decirle al presidente, ¿sabe qué? Esto tiene que hacerlo ya por los ciudadanos, porque no pueden seguir siendo castigados por una mala gestión, como la que ha hecho, y eso es unánime, ¿no es cierto?, este gobierno. Quedan 27 días exactamente para las inscripciones de parlamentarios de la región de Magallanes y vamos a tener una relativa renovación, pero de los 5 parlamentarios que hay ahora, hay 2 que no van a la repostulación. Una de ellas usted y el otro es Gabriel Boric, que va a la postulación presidencial. ¿Cómo ve esas elecciones? ¿Cree usted que la democracia cristiana también tiene algo que decir? Porque se ha especulado en los últimos días que la DC no va a llevar candidato al Parlamento en Magallanes. Mira, todavía estamos en la definición de candidatura. A mí me parece que no estando Gabriel, no estando yo en la competencia, está bastante abierto el escenario. Y creo que eso es bueno. Es bueno porque alguien con un buen desempeño puede ser electo. Que es un poco lo que me pasó a mí en su momento también, te fijas en el Senado. Yo espero que aquí existan figuras
que son de renovación, que tienen una trayectoria interesante en el servicio público, en el servicio social, además en el trabajo social, que estén dispuestos a decir que sí, que se atrevan, como era mi eslogan de campaña en un momento. ¿En su partido está hablando usted de magallánicos, de demócratas cristianos magallánicos, que están acá, que podrían presentarse? O sea, yo creo que hay gente muy valiosa, y yo entiendo perfectamente que quizás hoy día no es el mejor momento para meterse en la política, pero necesitamos a gente buena en política, necesitamos a gente seria, necesitamos a gente de proba, gente que venga con buenas ideas para trabajar por la región. Yo se lo planteé ayer a Yanna Proboste, esta problemática quizás que tiene la democracia cristiana para plantear candidatos al Parlamento, porque desde hace varias décadas que siempre la democracia cristiana tuvo por lo menos un parlamentario, por lo menos uno, e incluso entre 2013 y 2017 tuvieron dos, senadora Carolina Goich, diputado Juan Morano. Entonces, ¿qué está pasando? A mí me comentaron, por ejemplo, que existía el nombre de Milenko Mijovich. ¿Lo sabía usted? ¿No le suena como para ser candidato? Mira, hay varios nombres que se han estado conversando. Yo no voy a anticipar esas decisiones también por respeto a la decisión de las personas. Esos nombres, te fijas que en su momento lo plantearán públicamente, pero sí, por supuesto. ¿Usted cree que van a llegar? Lo que pasa es que también existe ese tema del cuoteo a nivel nacional, porque ustedes van a integrar una lista parlamentaria con el PRO, con el Partido Socialista, con el PPD, con todos esos partidos. Entonces, tienen que asignar las regiones. O sea, se empieza a sacar papel y lápiz y ver quiénes van por acá. ¿Sería una falta de respeto para su partido no llevar candidatos? Pero la democracia cristiana tiene la tarea acá de poner sus liderazgos a disposición y de entregar alternativas a la región, sin duda. Es que por lo menos, senadora, no se trata del que tiene, mantiene, pero el cupo senatorial hoy día de la oposición, en este caso, es de la democracia cristiana. ¿Cómo no van a llevar candidatos? No, yo no he dicho que no vamos a llevar candidatos, usted lo dice. Pero parece que tiene más información que el Consejo y que la mesa. Por eso estamos en ese periodo de definición. Y creo que además el que se vaya ordenando una candidatura presidencial potente nos ayuda para eso. Es un paraguas importante, no solo aquí en Magallanes, sino que en todo el resto del país, que articula una propuesta de la democracia cristiana. Así que yo insisto, confío en el proceso en que se va a dar y que también haya nombres nuevos que estén dispuestos a arriesgar. Mira, cuando yo fui diputada la primera vez, no sé si tú estabas en ese tiempo. 2005-2009, claro, o sea, 2006-2010. No sé si te acuerdas, yo era una persona que nadie pensaba que tenía alguna alternativa de salir de energía. Sí. Y saqué la primera mayoría. Todos pensaban que se iba a doblar en senadores, sí, ¿no? Pero tenía un trabajo social, estaba trabajando en la región. Pero jamás pensé en ser candidata. Era mi trabajo como asistente social, como seremi de planificación. Entonces, yo creo que en esto, ¿emergen figuras? Yo en esto confío en que van a existir buenos nombres, que yo he mencionado varios durante este tiempo, pero hoy día no los quiero echar al agua, que van a estar dispuestos a asumir tareas. Y además, no solo está la elección en el Parlamento, sino también hay una elección importante, el Consejo Regional, donde tú puedes tener actores que se van fogueando, que también tienen distinto expertise. A consejeros en su partido sobran los nombres, hay muchos, hay muchos nombres. Tenemos figuras ahí, algunos podrán ir también asumiendo otras tareas. Senadora, se cumplió un año, el mes pasado, de la promulgación de esta ley que usted estuvo fuertemente involucrada del límite a la reelección. El límite a la reelección implicaba con una idea de que un parlamentario estuviera 16 años en el cargo, máximo, ¿cierto? O cualquier autoridad estuviera no más de 2 periodos. Ese es el sentido que tenía. ¿Qué le parece que haya parlamentarios ya que anuncian que están jugando la silla musical y que eran senadores y ahora pasan a ser diputados para estar más de 20 años? Mira, a mí me parece que la coherencia en política es algo fundamental, es fundamental. Y 16 años en el cargo es un tiempo más que suficiente, que suficiente. Si hay algo que la gente castiga es esto de estar cuidando mi espacio para mí, para los cercanos, ¿no es cierto? No dejar que surjan otros liderazgos. Y en mi caso personal, yo puedo hablar por mí, por mis decisiones. Yo podría ir perfectamente a la reelección. Y además me lo han pedido mucho. Claro, me han pedido varios, me dicen, pero ya, usted ya cumplió 16 años como parlamentario. Muchos dicen, no, si la Goich al final va a decir, no es cierto, al final igual se va a decidir y va a ir de nuevo. No, o sea, yo soy mujer de palabra. Y me parece que cuando uno le dice a la ciudadanía,
agradeciendo además el honor que he tenido de representar a mi región estos 16 años, que he cumplido, y ahí están, son como cerca de 50 proyectos de ley, sino más, que se transformaron en leyes de la República, importante. ¿Ah? Algunas tienen que ver específicamente con la región, otras son aportes desde Magallanes al país, o sea, la ley del cáncer, la extensión del postnatal, estábamos recién con las trabajadoras de casa particular recordando toda la historia de lo que hemos sacado adelante con ella, en conciliación de la vida laboral y familiar, en la ley sana, o sea, eso da para otro programa, sí, ¿no es cierto? Pero para usted que exista parlamentario pero lo que te quiero decir ahí es que para mí 16 años es un tiempo más que suficiente. ¿Ya? Y yo escuché algunos actores, podría revisar las actas de la discusión, que decían aquí debería considerarse no solo si es en la Cámara o en el Senado, porque alguien perfectamente puede ir a 2 reelecciones en la Cámara de Diputados y a una reelección en el Senado. Con eso completa 16 más 12. Incluso ahora, la persona que va a un cargo después de 4 años puede volver al otro cargo. O sea, yo creo que el sentido del límite a la reelección no es ir cambiando de aquí para allá. Ahora cada uno, y en política cada uno responde por sus propias decisiones. ¿Usted cree que aquellos parlamentarios que están haciendo eso y que lo van a hacer ahora, porque se van a presentar de candidatos para el 21 de noviembre, no han aprendido la lección que nos deja a todos los chilenos el estallido social? Lo que diría, esperemos a ver primero cuáles son las decisiones. ¿Ya? No conocemos las decisiones formales, pero si algo la gente repitió con fuerza en el estallido social fue que no quería a los políticos cuidando su espacio, cuidando su silla, ni tampoco en sillas musicales, o sea, es parte de lo que la gente rechaza. Y la ley del límite a la reelección, que tanto costó sacarla, es una de las que la gente valoró, de las reformas políticas probablemente de las que más valoró. Del último tiempo, claro. Ojo que muchos dijeron ahí, que yo la impulsaba porque quería tener la cancha libre, que no quería competencia. Quería tener un beneficio. Yo ya había tomado mi decisión en ese momento de no ir a la reelección, cosa que planteé públicamente después. ¿Y usted no va a la reelección por lo mismo? Porque ¿cree usted que 16 años para un parlamentario es un buen tiempo? A mí me parece que es más que suficiente y que la renovación es necesaria. Muchas gracias, senadora, por haber estado con nosotros acá en Barómetro. Muchas gracias a ti también. Muchas gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes de toda la información política, económica, social que pasa en nuestra bella región de Magallanes. Nos encontramos en 7 días, siempre acá en Barómetro de Pingüino Multimedia. Pingüino Multimedia, con el auspicio de Colegio Particular Novelius. Lealtad, nobleza, sabiduría. Comercial Termo Austral, fábrica de ventanas. Supermercado Rofil, el más económico de la ciudad. Presentaron Barómetro, un programa líder de opiniones políticas, económicas y sociales. Jueves a las 22 horas en Pingüino Televisión. Barómetro, un programa de Pingüino Multimedia.